Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, un placer compartir un nuevo encuentro PYME. Nandín, vos tuviste foto. Yo no tengo foto como Daniel, pero sobra confianza para hoy a la noche. Así que vamos a compensar por ese lado. Sí podemos hablar un poco de fútbol. Nandín nos acompaña hoy por primera vez. Se plantea como desafío comentarnos y hacernos comprender la realidad de la economía argentina. Nandín Argañarás es doctor en Economía de la Universidad del SEMA, es presidente actualmente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En la Fundación Mediterránea ocupó los cargos de presidente y director de investigaciones del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. Ha sido consultor de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y consultor a su vez del Consejo Federal de Inversiones de Argentina. Además de consultor económico de empresas, Nandín es columnista habitual de los diarios La Nación, Ámbito Financiero, Clarín y cronista comercial, así como también en La Voz del Interior. Bueno, Nandín, muchas gracias por acompañarnos. Tu primer encuentro con la cadena de valor. Muchas gracias. Buen día a todos. Agradezco al grupo la invitación a este evento. Realmente para mí es muy grato estar acá. Felicito al grupo por tener y mantener este programa que creo que es vital para todas las pymes que participan y los resultados son claramente elocuentes. Bueno, yo siguiendo con la línea de la joda Boca River, tenía organizado ya hoy quedarme en Buenos Aires hasta mañana para ir a ver la final, pero bueno, no va a ser así porque perdimos contra ustedes. Bueno, yendo al tema puntual, digamos, que nos invoca hoy, mi idea es, en muy poco tiempo, tengo 30 minutos, ayudarlos a entender, intentar ayudarlos a entender el funcionamiento de la economía argentina y cuáles son las cuestiones clave que, a mi criterio, debemos tener y seguir, digamos, de cerca. La verdad que las proyecciones que están haciendo los integrantes del programa ProPymes para el 2015 están bastante en línea con el mensaje final que yo tenía pensado y que voy a transmitirles. En primer lugar, creo que la economía argentina siempre tiene tres problemas de fondo. El primer problema es un abultado déficit fiscal. Para que tengamos una idea, en los últimos 31 años de democracia que estamos cumpliendo casualmente este mes, durante 24 años hemos tenido déficit fiscal, o sea, claramente no es un problema de un gobierno, sino que es un problema de los argentinos, cómo administramos el Estado, a mi criterio. Eso siempre nos lleva a tener inflación y eso nos lleva a tener una escasez relativa de dólares que siempre nos terminamos en una restricción externa por falta de dólares. Y cuando hay falta de dólares, usamos todas las reservas y cuando nos estamos quedando sin reservas, tenemos que devaluar y volver a empezar todo un proceso nuevamente. ¿Cuáles son las acciones del gobierno? Concretamente ahora hablando de los últimos 10 años, de los últimos años de Argentina. Bueno, estamos con una presión impositiva récord. Eso lo viven ustedes, no se los voy a decir a cada uno porque después vamos a ver los números, pero la presión impositiva hoy es récord en Argentina, tomando nación, provincias y municipios. No solo no podemos financiar el déficit fiscal o el gasto público con la presión tributaria, sino porque tenemos que monetizar el déficit, como se dice ahí, monetizar el déficit fiscal, es decir, tenemos que decirle al Banco Central o pedirle al Banco Central que emita pesos para financiar el desequilibrio que no nos alcanza, que no lo podemos cubrir ni siquiera con una presión tributaria récord. Volvemos a generar con este esquema lo que se llama impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario es, como cualquier impuesto, tiene como alícuota la tasa de inflación, tiene como base imponible la base monetaria, la cantidad de dinero que circula, y eso es el impuesto inflacionario en Argentina que ha vuelto a estar en el orden de los 3 puntos del PBI, o sea que no es un tema para nada menor y que lamentablemente perjudica más a los que menos tienen porque es uno de los impuestos más regresivos y además no legislado que existe en nuestra sociedad.
¿Qué ocurre? Como entramos en un esquema de inflación, aparece el intento de utilizar al tipo de cambio, de utilizar el valor del dólar como un ancla antiinflacionaria. Porque si ya estamos emitiendo pesos a un ritmo importante, si devaluamos también a un ritmo importante o en línea con eso, generamos más presiones inflacionarias. Entonces aparece la tentación de todo gobierno de anclar el tipo de cambio o de deslizarlo por debajo de la tasa de inflación. ¿Y eso qué nos genera? Un costo creciente en dólares o lo que se llama atraso cambiario, que recién cuando veía los resultados del 2014 decía, bueno, si uno considerara el atraso cambiario que tiene, todavía serían aún peores los resultados que estábamos viendo ahí porque estaban en millones de dólares. Y como faltan dólares, este gobierno ha recurrido a restringir importaciones, acuérdense de la introducción del cepo cambiario, todo tipo de controles cambiarios que se están realizando, swaps o préstamos que le pedimos, en este caso a China recientemente, que le pedimos al Banco Central, que nos presten dólares, ¿no es cierto?, para incrementar nuestro nivel de reservas y de alguna manera mostrar que tenemos una capacidad de funcionamiento de la economía más alta que la que genuinamente poseemos, ¿sí? Esas son a mi criterio las acciones centrales que el gobierno ha venido siguiendo en línea con atacar los problemas centrales que se han ido generando y que los mostré en la primera columna. ¿Cuáles son los efectos que ha traído esta política económica? Bueno, en primer lugar, una caída de la masa salarial real, que es vital en Argentina, porque esto quiere decir que está cayendo el salario real y que está cayendo el empleo. O sea, que está cayendo la masa salarial real, que es la que moviliza el consumo. Y el consumo en Argentina es el 70% del Producto Bruto. O sea, si el consumo se nos cae la economía, ¿sí? Porque no tenemos un grado de inserción internacional importante que nos permita tener una compensación de caída de demanda interna con aumento de demanda externa. Se va produciendo, siempre en Argentina, cuando el sector fiscal tiene déficit, va tomando todo, o sea, toma todo lo que puede de impuestos, toma todo lo que puede de emisión monetaria o toma todo lo que puede de deuda. En este caso, ¿qué ocurre? Como hemos emitido muchos pesos para financiar el déficit fiscal, que se lo pedimos al Banco Central, también tenemos que pedirle al Banco Central que por la otra ventanilla, por una le da los pesos al Tesoro para que financie el déficit y por la otra ventanilla el Banco Central tiene que salir al mercado a emitir LEVAX, que son los títulos del Banco Central, ¿para qué? Para retirar los mismos pesos que por la otra ventanilla puso para financiar el déficit. Porque si no lo retira, obviamente esa cantidad de pesos genera presiones adicionales en materia de inflación, genera presiones sobre el dólar ilegal, genera una presión, digamos, sobre la estabilidad de la economía. Entonces, eso genera, paralelamente, un desplazamiento del crédito al sector privado, porque el sector público va chupando cada vez más los depósitos del sistema bancario y, consecuentemente, hay menos capacidad prestable para el sector privado y principalmente para el sector de las pequeñas y medianas empresas como el que ustedes integran. Se van empeorando las expectativas, la inflación siempre termina distorsionando precios relativos. Hoy en Argentina, a mi criterio, hemos perdido noción de muchísimas cuestiones relativas, no sabemos qué está caro, qué está barato, les debe pasar en sus empresas, los cambios de precios relativos han sido importantes en muchos sentidos y por ende eso paraliza la toma de decisiones, hace que el consumidor sea mucho más cauto a la hora de tomar decisiones y que el empresario también sea mucho más cauto a la hora de invertir, como lo mostraban acá las encuestas, digamos, del programa ProPymes. Y por último, la caída de importaciones me va generando cuellos de botella en la industria. Entonces tengo un círculo vicioso, porque si no puedo importar porque faltan dólares, probablemente no puedo producir bienes que voy a exportar para generar dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Me faltan dólares, quiero atacar el problema, pero solamente mirando un árbol, no mirando el bosque. Ahora, si miro todo el bosque completo, atacar ese árbol me termina enfermando el resto de los árboles y por ende no genero dólares. Cada vez necesito más dólares que los iniciales
por los cuales tomé la decisión que tomé. Un ejemplo claro es el del cepo cambiario que instrumentamos en el 2011. Y esto va generando siempre un círculo vicioso que cada vez me genera más deterioros, ¿no es cierto? O sea, quiero salir de una manera, pero de la forma en la que quiero salir voy incrementando los deterioros y termino por tratar de estirar todo lo posible la situación hasta que en algún momento debe sincerarse. O sea, ¿qué estamos viviendo hoy, concretamente en el año 2014, que está terminando? Una caída de actividad económica. Como dije antes, la caída de la masa salarial real impacta mucho en nuestra actividad. Tenemos menores exportaciones e importaciones, como vamos a ver después, en cantidades físicas, lo cual es significativo. Tenemos caída de la inversión, recién se mostraban acá la caída que ha habido este año y la que se prevé que va a haber el próximo. Aumenta el déficit del gobierno porque cuando yo como Tesoro le pido al Banco Central que retire los pesos que emite para financiar mi déficit, ese retiro de pesos no es gratuito. El central tiene que pagar una tasa de interés y hoy está pagando una tasa de interés del orden del 27% anual, que a su vez no solo genera intereses o lo que se llama déficit cuasi fiscal, sino que también les levanta la tasa de interés al sector privado, profundizando este efecto crowding out o desplazamiento del que hablé antes. La puja distributiva se empieza a hacer creciente entre empleados y empleadores, entre distintos sectores, porque cuando hay inflación, ¿todos qué queremos hacer? Salvarnos de la inflación. Y trato de levantar el precio, trato de levantar el salario que demando. Todos queremos cubrirnos lo más posible de la inflación y eso nos lleva a una puja distributiva creciente que claramente no es positiva para el funcionamiento de la economía. El atraso cambiario se va incrementando. Argentina este año prácticamente ha consumido con la inflación interna la devaluación que se hizo en enero, que fue una devaluación discreta del orden del 20-23%. Si bien después no hemos devaluado, hemos seguido teniendo inflación y por ende hoy prácticamente ha desaparecido la ganancia cambiaria, si queremos darle un nombre, que generó esa devaluación discreta de enero de este año. Y consecuentemente la escasez de dólares se hace más abundante, como dije antes. Arranco con una escasez relativa de dólares y cada vez esa escasez relativa se va incrementando. Bueno, aplicando lo que traté de ejemplificar para entender cómo funciona la economía argentina. Fíjense la brecha entre gastos e ingresos. Estamos gastando en el último año a razón del 42% interanual, aumenta el gasto público argentino y los recursos tributarios, a pesar que estamos con la presión tributaria récord, aumentan a un 35%. O sea que tenemos un déficit fiscal que no solo está estable, sino que se va incrementando año a año. La presión tributaria dije que es récord. Fíjense, en el año 2004, de cada peso que generaba la economía, 24 centavos eran impuestos nacionales, provinciales y municipales. Este año 35 centavos son impuestos. Es decir que en los últimos años, 11 años, hemos incrementado en 10,6 puntos porcentuales la presión tributaria en Argentina, algo significativo. Y si le sumamos el impuesto inflacionario, como dije antes, que está en el orden del 3% del PBI, hoy estamos con una presión tributaria de 38% del Producto Bruto Interno, a nivel promedio de la economía. A nivel formal, quien paga todos los impuestos en Argentina, según estudios que hacemos en el Instituto, está en el orden del 50% del valor agregado. O sea, con una presión tributaria similar a países como Dinamarca, como Noruega, como Suecia. La cuestión vital a mi criterio del financiamiento del déficit en pesos. Fíjense, acá se ve claramente cómo hasta el año 2009 el sector público tenía un resultado fiscal positivo. Desde ese año empezamos a tener un déficit fiscal que cada vez es más grande. Antes el sector público ayudaba al Banco Central a retirar pesos de la economía. Desde el 2009 el sector público no solo que no ayuda, sino que le está pidiendo al central que emita pesos. Y prácticamente hay una relación 1 a 1 entre el déficit fiscal que vamos teniendo y la emisión de pesos. O sea que prácticamente el central tiene que emitir para financiar todo el déficit fiscal que vamos teniendo, porque como no tomamos deuda,
hay que financiarlo con recursos propios. ¿Recursos propios qué es? La presión tributaria está en un récord, no nos alcanza, hay que recurrir a la emisión de pesos. ¿Esto a qué nos lleva? Fíjense, de una tasa de inflación del 21% que teníamos en el 2008, hoy estamos prácticamente en una tasa de inflación del 42%, medida por el índice de precios de San Luis, que lo venimos siguiendo desde que en el 2007 rompimos el termómetro del INDEC. O sea que estamos con una tasa de inflación que se va haciendo creciente y, como dije antes, mientras más elevada y sostenida es la inflación, más distorsiona los precios relativos y más paraliza la toma de decisiones. El salario real. El salario real hoy está en los mismos niveles que en enero del 2011 y respecto al año pasado viene perdiendo un 10%. Es decir, lo que uno está viendo de positivo hoy, entre comillas, es que el salario real está estabilizándose con una caída del 10% en términos reales. Entonces, hoy la expectativa es si habremos tocado piso en caída de salario real y si eso se mantendrá, porque sería positivo para que el consumo no siga cayendo, o si el salario real seguirá cayendo. Y eso va a depender, obviamente, de la emisión monetaria y de la cuestión inflacionaria que tengamos de aquí hacia adelante. Pero el salario real está 10 puntos abajo que el año pasado. En materia de empleo, el análisis que hacemos del INDEC nos está dando que el empleo, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, mantiene una caída de 500.000 puestos aproximadamente. Sí, en el último trimestre 450.000 puestos. O sea que también se estaría viendo como una estabilización de la caída. El empleo formal, informal y autónomo habría caído 500.000 puestos y se estaría manteniendo ahí al menos en lo que uno ve en los últimos 2 trimestres del INDEC. O sea, si el salario real mantiene una caída del 10% y el empleo mantiene una caída de 500.000 puestos de trabajo, es posible que estemos en una zona de estabilización de la caída de masa salarial real. ¿Sí? O sea, y la economía puede estar empezando a acomodarse a un nuevo nivel de actividad, pero no seguir profundizando la caída como lo vino haciendo en estos meses. Como dije antes, es clave el consumo real. Acá uno en el gráfico puede ver que veníamos siempre con consumos reales crecientes. En el primer trimestre caímos, en el segundo caímos y en el tercero, que fue el trimestre más significativo de caída, prácticamente hemos disminuido un 6,3% el consumo real en Argentina y la expectativa positiva que hoy uno empieza a tener es, bueno, ¿se habrá acomodado la masa salarial real y consecuente el consumo y de ahora en más es factible que ese consumo se mantenga? O sea, ya las familias habrán incorporado la caída de ingreso real y habrán readecuado su canasta de consumo. Bueno, de no mediar cambios hacia adelante es factible que la recesión pueda estar tocando piso, ¿sí? Y que el nivel de actividad de ahora en más pueda mantenerse de alguna manera estable. El crédito es significativo, no se lo voy a explicar a ustedes para el funcionamiento de cualquier economía del mundo. Bueno, acá podemos, en Argentina el principal crédito que hay es el crédito para consumo, que en este caso es la línea más oscura, pero lo que uno puede mirar que desde mediados del 2013, en términos reales, todos los tipos de crédito, de consumo, créditos con garantía real, hipotecarios, prendarios y los créditos comerciales, todos vienen cayendo, algunos de manera más significativa, pero el préstamo más importante y que de alguna manera traccionó el funcionamiento de la economía argentina en los últimos años es el crédito para consumo, que está cayendo en el orden del 11% interanual. Pero de nuevo, ¿qué ve uno en los últimos datos? Ve un pequeño punto de inflexión, ¿sí? Como que habría una leve recuperación del crédito en los últimos datos, en el último mes. De nuevo, podría estar indicando que podríamos estar tocando piso en materia de recesión. Una pregunta clave, ¿dónde fueron los pesos emitidos para el fisco? Bueno, como dije antes, a los pesos que emitimos para el fisco hay que retirarlos. Fíjense ustedes lo significativo de la política de financiamiento del déficit. En el 2013 prácticamente no aumentamos el stock de letras y notas del Banco Central.
¿sí? Terminamos con un nivel del orden de 95.000 millones. Hoy, a octubre, que es el último dato integral, estamos en 210.000 millones. O sea que el 2014 ha sido significativo en materia de financiar el déficit fiscal con emisión de pesos, porque eso me ha obligado a retirar prácticamente uno a uno el peso que emito y a levantar el stock de Levax y de Novax de manera significativa. A estos 210.000 millones de pesos, que es un pasivo que hoy tiene el Banco Central, hay que sumarle una cuenta de intereses de deuda a pagar, porque como dije antes, estas letras pagan intereses del orden de los 60.000 millones de pesos hacia adelante, que es el déficit cuasi fiscal del que hablé anteriormente. En enero, cuando se hizo la devaluación, obviamente hubo que salir a restringir o a quitarle pesos a la economía, y la manera de quitarles pesos a la economía es incentivando. ¿Y cómo incentivo? Levantando la tasa de interés. De una tasa de interés que venía en el orden del 15% anual, pasamos a una tasa de interés del 27% anual, que yo digo es muy positivo ya que esta tasa no haya seguido subiendo, porque con la emisión tan fuerte de letras como mostraba antes, podría haber seguido subiendo la tasa de interés, que es la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿por qué no ha subido? Porque los bancos, la capacidad prestable que tienen, la están destinando al fisco, ¿sí? Porque no hay demanda de crédito, casualmente por la suba de la tasa de interés, demanda de crédito por parte del sector privado, y también por las expectativas que el sector privado tiene hacia adelante, principalmente el sector PYME, no hay una fuerte demanda de crédito. Entonces los bancos canalizan prácticamente una gran parte, como vamos a ver ahora, de su capacidad prestable a dársela al Banco Central y recibir letras a cambio. Ahora, ¿cuán significativo es el efecto de desplazamiento que está haciendo el sector público, en este caso a través del Banco Central, al sector privado? Fíjense, a mi criterio es muy significativo. En diciembre del 2012, las letras y notas del Banco Central eran equivalentes al 21% del total de depósitos del sector privado. Hoy está en el 35%, o sea, prácticamente el doble. O sea que el equivalente del stock de letras y notas es del 35% del total de depósitos del sistema bancario argentino. No estamos hablando de una cifra menor. El stock de letras es la mitad de la base monetaria que tiene Argentina, que está en el orden de los 400.000 millones de pesos. O sea, hemos incrementado de manera significativa el pasivo del Banco Central. Y ese es un tema que va a haber que solucionar. El próximo gobierno le tiene que dar una solución a eso. No es para nada simple, pero es clave que esto es insostenible, ¿sí? Es insostenible por el propio financiamiento del fisco como por el efecto de desplazamiento que se le está generando al sector privado. Si uno lo mira en términos de préstamos al sector privado, de un 23% en diciembre del 2012, hoy están en un 40%. O sea, hay un claro efecto de desplazamiento del sector público porque necesita financiar su déficit fiscal en desmedro del sector privado, que cada vez se va quedando con una menor porción del crédito en Argentina. Dije antes que era muy significativo a mi criterio la caída del comercio exterior. Si uno lo mira acá en cantidades, como lo calculamos nosotros, las cantidades exportadas están cayendo prácticamente un 10% en lo que va del año y las cantidades importadas prácticamente en un 11%. De nuevo, por lo que dije antes, estamos en un círculo vicioso. No tengo dólares, disminuyo importaciones, eso me lleva a disminuir exportaciones. Cuando me caen las exportaciones, me entran menos dólares, tengo que disminuir más las importaciones y vamos profundizando el círculo vicioso que acá se ve claramente cómo termina en una caída para nada menor de exportaciones y de importaciones. ¿Y eso a qué nos lleva? Si uno mira el saldo de la balanza comercial, estamos hoy, a octubre, con un saldo de 6.000 millones de dólares de balanza comercial contra más de 10.000 millones que teníamos hace 2 años. O sea, en 2 años hemos perdido 4.000 millones de dólares de balanza comercial y obviamente un factor para nada menor es el déficit energético. Hoy Argentina tiene un déficit energético de 5.000 millones de dólares.
porque hemos ido disminuyendo nuestra exportación de energía y hemos ido incrementando nuestra importación de energía, que no subió tanto este año a raíz de la recesión que hemos tenido. De lo contrario, estos números serían aún más negativos. ¿Qué pasa con las reservas? Al principio dije, cuando tenemos déficit, generamos inflación, vamos a una restricción externa, nos comemos las reservas, por así decirlo, y tenemos que volver a empezar siempre con una devaluación de una manera bastante ingrata, sobre todo para los que menos tienen o para las pequeñas y medianas empresas. Cuando uno mira las reservas en meses de importación, primero la vamos a ver en valor absoluto. ¿Se acuerdan? En el 2010 se hablaba de más de 50.000 millones de dólares, que era como un objetivo que tenía el presidente de la nación. Hoy tenemos 27.000 millones de dólares proyectados para fines del 2014. Ahora, lo clave es relativizar esto, y cuando uno relativiza esto y dice cuántos meses de importación tenemos en reservas, fíjense, en el 2008 teníamos 14 meses de importación de reservas, hoy tenemos 5 meses de importación de reservas. O sea, hay una caída significativa. Las reservas son de alguna manera, casualmente, reservas para permitirme un funcionamiento de la economía, y una forma de medirlo es en términos de meses de importación. O sea, claramente nos hemos ido consumiendo reservas. En parte porque en el 2010 decidimos pagar la deuda con reservas, seguramente pensando que íbamos a recuperar esos dólares, pero claro, ya estábamos en un esquema de atraso cambiario, de caída de saldo de balanza comercial, y no pudo ser eso así, y consecuentemente hubo que realmente pagar la deuda con reservas, ¿sí? Realmente pagar la deuda con reservas, y esta es la consecuencia que estamos teniendo. Para nada estoy diciendo que no había que pagar la deuda, sino que el efecto de esa decisión, digamos, es negativo. En definitiva, la economía está en un escenario, como todos leerán, de esta inflación, que es la combinación de una inflación creciente con una desaceleración o caída concreta de la actividad económica en un país. Nosotros proyectamos que este año la economía va a cerrar con una caída del Producto Bruto del orden del 2% al 2,5%, en función de lo que acabamos de ver. Bueno, para ir avanzando hacia el cierre, ¿cuál es mi visión de la economía hoy? Yo creo que el gobierno, a partir del cambio del presidente del Banco Central, el 3 de octubre, trazó una estrategia hasta enero. Esa estrategia hasta enero, a mi criterio, se basa en 4 cuestiones. No dar saltos devaluatorios en absoluto, lo cual no quiere decir que el dólar no se mueva un poquito, pero no dar saltos discretos hasta enero. ¿Eso qué permite? El Banco Central intenta anclar las expectativas inflacionarias y cambiarias, principalmente las cambiarias. El presidente todos los días del Banco Central repite que no va a haber devaluación, entonces intenta anclar la expectativa cambiaria y consecuentemente la inflacionaria. Creo que el gobierno está dispuesto a convalidar la caída del salario real, es decir, bueno, hoy mantengamos la caída del salario real del 10%, no intentemos que eso se recupere, pero sí que se mantenga, o sea, que no se siga profundizando. Convalidar la caída de competitividad cambiaria, como dije antes, venimos con atraso cambiario, este año lo que hicimos recuperar, ya nos los comimos a la devaluación en los meses que va del año, por ende, bueno, convalidar ese atraso cambiario. En definitiva, yo a este cuadro le llamo un cuadro de recesión cuidada. Así que el gobierno intenta tener una recesión cuidada que no genere ningún desborde desde el punto de vista social, ¿sí? Una recesión que el gobierno pueda de alguna manera manejar en los niveles en la que tenemos hoy. Ahora, ¿qué va a pasar en enero del 2015? Bueno, es un punto crítico enero 2015. El gobierno, en primer lugar, va a hacer una evaluación política de qué decisión toma en materia de su estrategia política durante el año electoral. Obviamente que eso va a ir acompañado de una evaluación económica. ¿Qué pasa con la recesión? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con las reservas? Acuérdense que en enero vence, el 31 de diciembre de este año, vence la cláusula Rufo, por la cual en enero podemos sentarnos a negociar con los buitres, pero el gobierno está con una posición inflexible en el sentido de que no va a pagar más que lo que pagó a los que entraron en el canje del 2005 y 2010, y obviamente la sentencia implica mucha más plata que eso.
Entonces, ahí hay una cuestión central. Hoy por hoy creo que el gobierno no está dispuesto o está dando señales que no van en línea con acordar con el tema buitres. Bueno, la cuenta del almacenero para el 2015, ¿cuál sería? Vamos a llegar con reservas, a mi criterio, del orden de 26.600 millones de dólares a fin de año, de los cuales son propias solamente 17.600, porque el resto las debemos o porque el resto son los encajes de los depósitos en dólares del sistema bancario, no son del sector público. Tenemos vencimientos en dólares por 12.000 millones durante el 2015. Las provincias tienen vencimientos por 3.000 millones de dólares. Dólar ahorro, si lo mantenemos, supongamos que se mantiene en 500 millones de dólares por mes, en promedio son 6.000 millones de dólares al año. Nos van a entrar dólares comerciales por 4.000 millones de dólares, a nuestro criterio, porque seguimos manteniendo la caída de la balanza comercial. La licitación del 4G que hizo el gobierno probablemente le genere unos 2.200 millones de dólares. En definitiva, en ese escenario podemos llegar al 2015 con 12.000 millones de dólares de reservas, pero solamente con 3.000 propias. Un escenario bastante acuciante en materia de disponibilidad de dólares, pero se puede llegar. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Y el gobierno hizo una movida bastante importante. Nosotros veníamos anunciando la posibilidad del canje de BODEN, pero nunca me imaginaba que lo iba a hacer en este momento. Casualmente, hoy empieza el canje de BODEN hasta el día viernes. Si el gobierno logra un canje exitoso, que se le ha complicado ahora por la situación internacional, por la caída de las acciones a nivel internacional, la oferta que hizo hoy es mucho menos atractiva que cuando la hizo la semana pasada, pero si el gobierno lograse un canje exitoso, se ahorraría tener que pagar en octubre del año que viene 6.700 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué le levantaría las reservas? A 18.700 millones de dólares o las propias a 9.700 millones de dólares. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es muy significativo la apuesta del gobierno con el canje de BODEN, porque lo aliviaría y quizás le daría mucho más aire para no negociar de manera rápida con los fondos buitres y se tomaría más tiempo, o no negociaría, será parte de la evaluación política, pero claramente quiero decirles que el gobierno la semana que viene va a tener ya una posición clara, porque va a decir, bueno, tuve un canje exitoso, tuve un canje desastroso de BODEN, porque nadie quiso cambiar el BODEN, entonces el año que viene necesitamos sí o sí salir a tomar dólares por una cifra no menor. Cuando digo no menor, creo que Argentina necesita por lo menos 10.000 millones de dólares el año que viene para que su economía no profundice la recesión. Entonces, ¿cómo quedarían las reservas en meses de importaciones si no hay un canje de BODEN exitoso? Y bueno, a fines del 2015 llegaríamos con 2 meses de importaciones de reserva. Así terminaría el mandato del gobierno de no mediar ningún cambio. Llegaría con 2 meses de importación. Si el canje es exitoso, llegaría con 3,5 meses de importación en materia de reservas. Bueno, y para terminar, tengo el time over, me tomo un minuto. Veo 2 escenarios para el 2015. El escenario de la derecha es el escenario de recesión no cuidada. Es el escenario donde el canje de BODEN no es exitoso, donde el gobierno decide no acordar con los holdouts. Entonces, en ese escenario obviamente no vamos a tener un ingreso de dólares en el país, va a tener que seguir la monetización del déficit fiscal, o sea que seguir la emisión de pesos por parte del Banco Central, y ahí sí veo un escenario de una inflación como mínimo de 35% anual y una mayor caída de salario real, con lo cual la economía profundizaría la recesión e iría quizás a un nivel de caída del PBI del 4%, es decir, del 2,5% actual a un 4% el año que viene. Mientras que en un escenario de recesión cuidada, que creo que es a la que apuesta el gobierno, sería mantener prácticamente la economía en los niveles actuales, ¿sí? En materia de actividad económica. ¿Eso qué nos daría? Estaría, digamos, ahí descontado el canje de BODEN, que sea exitoso, pero digo, lo que sería mantener el status quo actual. ¿Por qué me da una caída del 2% del PBI? Por una cuestión estadística, ¿sí?
porque cuando compare 2015 con 2014, como tuve buenos meses iniciales del 2014, me va a dar una caída, pero es estadística. Lo que sí quedaría claro es que la economía se mantendría en nivel de actividad y en nivel de precios como lo está haciendo ahora. Bueno, esos son los dos escenarios. Mi mensaje final para ustedes es que sigan innovando, sigan por todas las vías tratando de aumentar la rentabilidad de sus empresas desde el punto de vista micro. Claramente la macro no los va a ayudar, como estamos viendo. Seguramente Daniel habló del tema Brasil, eso nos presiona más la caída de competitividad cambiaria, que por dinámica propia ya tenemos, o sea, los costos crecientes en dólares. Seguramente no le van a faltar provincias y municipios aumentándoles las tasas, seguramente van a tener presiones de aumentos salariales porque el impacto del impuesto a las ganancias en las personas físicas ha sido muy significativo este año. O sea, van a tener por casi todas las vías presiones de aumento de costos y no necesariamente van a poder trasladar eso a los precios. Por ende, mi mensaje final es: no les queda otra que seguir innovando, seguir trabajando en la micro de sus empresas para de alguna manera amortiguar y estar preparados porque en algún momento salimos de esta situación. Argentina tiene un gran potencial y lo mejor es estar preparado para esa salida y no meterse en el ciclo negativo. Y me parece muy, muy importante el hecho de que prevean no disminuir el empleo. O sea, sigan innovando, sigan con la micro, no nos queda otra en este país, por lo menos por un par de años. Muchas gracias.